Hoy en nuestra revista estamos haciendo un resumen sobre lo que ha acontecido durante estas jornadas de la edición 19 del Festival Internacional de Cine de Jibara, pero es tiempo también de conocer valoraciones sobre lo que se ha desarrollado durante estos días. Por eso voy a conversar en los próximos minutos con Alexis Triana Hernández, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos. Bienvenido a nuestra revista. Colega, primero que todo. Colega. Y casi coterráneos. Así es. Desde las primeras noticias que se dieron a conocer sobre esta edición 19, pues se anunció no solo el retorno a la fecha original en el mes de abril, sino también el retorno y el rescate del manifiesto de Cine Pobre, las bases fundamentales sobre las que Humberto Solás fundó este evento. ¿De qué manera eso se ha venido reflejando en esta edición y de qué manera debe encaminar el comité organizador el evento para que realmente sea así? Yo creo que lo primero era aplaudir el regreso a las fechas. Tuvimos alguna preocupación nosotros de que Pichi Perugurrí estuviera en la Isla de la Juventud haciendo el Festival Isla Verde y que terminado ese comenzara este otro. Porque nosotros tenemos gente apasionada al cine que estaba también en la Isla de la Juventud y prácticamente ha tenido que coger rastras para llegar a tiempo aquí. Pero ha quedado demostrado de que son dos mundos alternos perfectamente, pueden convivir y sobre todas las cosas que cada uno tiene su propia personalidad, que es lo que yo creo que más hay que reconocer, tanto en Isla Verde como en Cine Pobre. Pero el hecho de que el festival retorne a sus fechas y además proclame otra vez el manifiesto del maestro, yo creo que tiene que ver con los retos que tenemos por delante. Yo creo que se trata de regresar a los orígenes de verdad, no solamente en una palabra o una frase. Que no sea simplemente un hecho nominativo de decir va a ser Cine Pobre. Yo creo que la denominación de la directora de cultura de Holguín, que no es cualquier directora de cultura, es una mujer que fue la directora de Jibara, que fue después la directora del cine en la provincia, nombrarla como directora ejecutiva del festival en este momento en que ella también es la directora provincial de cultura, me parece muy importante, porque es un reconocimiento a que Holguín también determina, a que la provincia de Holguín participa no de segunda ni de escenografía, a que efectivamente se produzca una confluencia de decisiones entre los que organizan el festival en La Habana y los que lo organizan en Holguín. Yo creo que es momento ya de constituir este comité organizador de manera legal, con una sede en La Habana y otra en Jibara. Yo creo que hay que lograr en Jibara un espacio que el año entero hable de cine pobre, que logre traer estudiantes de cine, estudiantes de la FANCA, que hay que lograr que en esta ciudad se vuelva a rodar cine, se filme de nuevo. Y yo creo que eso solamente es posible hacerlo en el espíritu que tiene la factoría o la convocatoria de cine construcción. Es decir, hay que pasar a otro momento, que no es solo declaraciones políticas, sino es la consumación de lo que se soñó para Jibara. Nosotros tenemos aquí, como tú sabes, deudas pendientes. No es lo mismo esta ciudad 20 años después a la ciudad en que se fundó el cine pobre. En aquella ciudad realmente no teníamos ni hoteles. El Ordoño era una ruina. Hoy tú caminas a Jibara, el centro de Jibara, y tú te das cuenta de que estamos ante la posibilidad de una ciudad turística. Que falten turistas es otra cosa, pero el concepto es muy importante. Yo le decía a un amigo, no digas que es un pueblo de pescadores, porque no lo es. Es decir, estamos hablando de una ciudad culta, orgullosa de su historia, que haya tenido que reducirse en determinados ingresos al tema de la pesca solamente tiene que ver con la necesidad de que tenemos que lograr que este desarrollo sea un desarrollo sostenible. Por eso es que el festival no puede vivir solo una semana, una vez al año, ¿no? Ni Jibara puede vivir solo para el festival. Claro, es decir, es que Jibara podía tener otros festivales, es que aquí podían sucederse otros eventos teóricos, es que este pudiera ser un sitio de reunión no solamente de los realizadores audiovisuales, sino también de los realizadores radiales o de los promotores culturales o de aquellos que tienen que ver con la arquitectura. Esta es una ciudad donde mucho hay que hacer. Ya no se habla hoy del derrumbe del Museo de Arte, porque en mi generación tuvo que ver con rescatar la primera casa de Jibara, donde está el Museo de Historia y el Museo de Arte. Nosotros llegamos incluso a coser ese edificio por dentro, después que nos dijeron que se estaba abriendo y que no tenía salvación. Pero ahora todavía nos queda el Teatro Colonial, ahora nos queda muy deteriorado el Museo de Ciencias Naturales, que forma parte de la historia misma, de cómo los promotores culturales de esta ciudad, Lemus, en fin, nombres únicos que se dedicaron a crearle a Jibara todo este agrego de valor que nosotros estamos disfrutando como generación. Entonces yo creo que el cine pobre tiene realmente delante de sí un dilema y un reto. Tiene el dilema de dejar de ser habanero. Habanero en el sentido, ya sabes, habanocentrista, ¿no? Que por suerte, desde que nació este festival, Humberto descolocó esa idea.
pero sigue siendo un dilema porque los que hasta hoy lo hacen viven en La Habana. Y tiene el reto de lograr regresar a los conceptos fundacionales, de lograr expresar ese movimiento, de lograr encontrar amigos en todas partes del mundo que trabajen a partir de esas circunstancias. Un mundo donde las nuevas tecnologías han ido provocando borrar la frontera entre la televisión y el cine, y donde sin embargo uno tiene que esclarecer bien qué es buena televisión con conceptos artísticos, que llega a ser cine, ¿no? O qué es el cine que efectivamente de otra factura puede transmitirse en televisión. Yo creo que los seriales incluso nos están demostrando hoy, ¿no?, hasta dónde estas fronteras se desdibujan y hasta dónde hay un mundo avanzando sobre el audiovisual que llega al celular. No puede ser que el celular y filmar con celular y producir con celular sea hoy también una competencia y no esté en el cine pobre expresado. Voy a poner el más mínimo los ejemplos y así te puedo hablar de muchas tecnologías. Yo creo, por tanto, que vencer el dilema y asumir el reto forma parte de lo que este comité organizador va a tener que hacer. Y yo creo que está en esa capacidad y creo que tienen esa posibilidad. Y que va abriendo ya el camino con la factoría del cine pobre que usted mencionaba, también con el rescate de la categoría de cine en construcción, que son categorías que siempre llaman la atención de los jóvenes cineastas, de los realizadores que se van adentrando en este mundo cinematográfico. Yo creo que también sería bueno, ahora que estamos haciendo ya una especie de valoración cuando el festival se apresura ya a llegar a su gala de clausura, sobre la labor comunitaria que tiene el evento que traspasa la sala del cine, que sigue siendo la prioridad, que sigue siendo el plato fuerte del evento, pero que no se queda solo para un público elitista que va a disfrutar del séptimo arte, sino que también llega a las comunidades, a los más pequeños, a las escuelas. Yo creo que el festival siempre tuvo esa vocación comunitaria. Quizás incluso si hablamos de rescates, de regresos, deberíamos lograr que el primer día regrese a aquella actividad donde los CDR le daban la bienvenida a los delegados. No había mejor momento de bienvenida que pasar la noche alrededor de una caldosa con los amigos de otras partes del mundo y con la mesa humilde, pero mesa al fin donde el barrio recibía a quienes llegaban. Yo creo que otro de los temas más importantes es que esa vocación comunitaria tiene que partir desde el cine. Nosotros este año hemos traído más pantallas. Nosotros tenemos que lograr llenar de pantallas no solamente la ciudad, sino todo el perímetro que tiene que ver con Jibara. Hay que volver a la Casa de Cultura de Velasco. Hay que lograr que Velasco sea una subsede. Hay que lograr que Holguín, el Cine Martí, que ya va a tener nueva tecnología de proyección, vuelva a ser una subsede. Es decir, nosotros tenemos que irradiar desde Jibara. Y yo creo, te repito, viendo yo la suerte de las nuevas pantallas, yo veía muy poco público alrededor de las pantallas. Y eso te demuestra que aunque sea un festival comunitario, sea un festival de las artes, hay que ponderar ese cine, hay que volver al espíritu del cine móvil. Es decir, si tú me dijeras cuál es la frase a mi juicio, cuál es la palabra que mejor definiría el momento donde estamos, yo diría que es volver. Hay que volver, 20 años después, porque 20 años no son nada. Y porque reconocer lo que estamos debatiendo hoy, yo creo que es una de las principales fortunas que puede tener este festival y puede tener el espíritu que marcaron los hombres que hicieron este festival. Es decir, ese Humberto Solás capaz de hacer bien Parochún con las tecnologías más contemporáneas de su tiempo, de demostrar que se podía hacer cine sin altos costos y de preocuparse por la idea de cómo las nuevas generaciones iban a llegar a las nuevas tecnologías y cómo esto significaba una democratización del cine. Era un hombre que sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Era un hombre... Sí. A la altura de la posición que tenemos hoy, pues los presupuestos como que nos pueden parecer que ya están rebasados. Pero para nada. Pero para nada. Porque pregúntale a un cineasta en Sri Lanka, en Tailandia, en África, en América Latina. Es decir, esto sigue vivo. La idea de por qué hay que apropiarse de las nuevas tecnologías, de por qué hay que crear nuevos sistemas de producción, está más viva que nunca. El streaming lo demuestra. O sea, los que hacen posible este programa lo hacen encadenando el esfuerzo de varias productoras audiovisuales que en medio de la COVID lograron hacer una cadena nacional y colocarse en la pantalla televisiva. ¿Quién iba a imaginar eso 10 años atrás? Y sin embargo, son equipos de streaming de productoras que se siguen superando a sí mismas y que tiene que llegar el momento donde no solamente transmitan en streaming, sino que utilicen el streaming para la generación de contenido, para una mayor generación de producción audiovisual. Por eso te decía, estamos llenos de grandes retos y yo creo que la suerte es hacerlo en Jibara y desde Jibara.
Yo quisiera también aprovechar su presencia para resaltar tal vez algo que nos pueda vislumbrar uno de los caminos por los que puede transitar el festival para establecer más alianzas, para realmente hacerse internacional, y es la presencia de los estudios Churubusco acá en Jibara. Bueno, invitamos a Churubusco. Bueno, el director de Estudio Churubusco estuvo en Santiago de Cuba en el Festival de Documentales Santiago. Álvaro, en tanto, has visto aquí otro de sus principales directivos participando, de la misma manera que vamos a seguir invitando a estudios cinematográficos de todo el continente. Es decir, la idea de que convoquemos acá, de que hagamos posible que aquí se debata, que aquí se discuta, que aquí se vean distintos puntos de vista, es realmente la lógica de existencia de este certamen en sí mismo. Por tanto, que Horizonte, que no es más que un grupo de amigos del cine en Italia, se sume a ello, que Churubusco decida dotar el premio de postproducción, ¿no? Churubusco, por cierto, está haciendo con nosotros la postproducción del filme inspirado en Teófilo Stevenson, ¿no? Es decir, te demuestra una secuencia de decisiones. Lo mismo vamos a hacer con nuestros amigos venezolanos, colombianos, centroamericanos. Tenemos que lograr que Jibara sea nuestro espacio de concertación. Tenemos que soñar desde Jibara. Tenemos que lograr que esos amigos que vienen de todas partes, que se quedan deslumbrados cuando conviven con el cubano, cuando participan, me decían, ¿y dónde está la pobreza? ¿No? Efectivamente, es decir, nuestro concepto del cine pobre no es la pobreza. Nuestro concepto del cine pobre es cómo podemos, con menos recursos, lograr un mayor resultado artístico. Muchísimas gracias, Alexis, por compartir durante estos minutos sus valoraciones sobre esta edición 19 del Festival Internacional de Cine de Jibara. Seguramente tendremos otros espacios donde podamos seguir pues analizando y buscando nuevos horizontes, nuevos caminos, y también tendremos por acá al comité organizador para conocer sus consideraciones. Usted continúe con nuestra revista.